México acaba de hacer algo que ningún país latinoamericano se había atrevido a hacer en más de un siglo: deportar estadounidenses, subirlos a autobuses, esposarlos como criminales, cruzarlos por la frontera y devolverlos a su propio país exactamente de la misma manera que Estados Unidos ha deportado a millones de mexicanos durante décadas. La propia medicina, dosis completa, sin anestesia, y si no estás prestando atención a lo que está ocurriendo en la frontera sur de Estados Unidos en este preciso momento, vas a despertar un día preguntándote cómo fue posible que México le diera su propia medicina a Washington, cómo miles de gringos deportados terminaron cruzando la frontera en sentido contrario con sus maletas en la mano, cómo la dignidad y soberanía de México finalmente se impuso después de más de un siglo de humillaciones, y por qué absolutamente nadie en los medios corporativos te explicó que el equilibrio de poder entre estos dos países cambió para siempre. Porque lo que acabamos de presenciar es más importante que cualquier guerra comercial entre México y Estados Unidos, más significativo que cualquier disputa de aranceles con Trump, más trascendental que cualquier enfrentamiento diplomático entre estos dos países en la historia moderna. Esto no tiene precedentes, esto cambia absolutamente todo. Las consecuencias de lo que la presidenta Claudia Sheinbaum acaba de ordenar van a redefinir completamente la relación bilateral para las próximas décadas. Van a establecer un precedente histórico que otros países latinoamericanos van a estudiar cuidadosamente y muy posiblemente imitar. Van a demostrar al mundo entero que la dignidad y soberanía de México ya no son negociables bajo ninguna circunstancia. Bienvenidos. Hoy les voy a revelar exactamente qué pasó, por qué México decidió deportar estadounidenses sin visa y cómo Washington quedó en shock absoluto. El lunes 13 de enero de 2026, a las 6:43 de la mañana, 3 autobuses del Instituto Nacional de Migración cruzaron el puente internacional de Tijuana hacia San Diego. A bordo viajaban 147 ciudadanos estadounidenses detenidos durante el fin de semana. Su delito era simple: vivir en México sin visa válida. Algunos llevaban meses, otros llevaban años, algunos tenían negocios, otros eran jubilados disfrutando su retiro en playas mexicanas. Pero ninguno tenía los documentos migratorios en regla. Y México, por primera vez en la historia moderna, decidió aplicar la ley de la misma manera que Estados Unidos la aplica contra los mexicanos. ¿Entiendes la magnitud de lo que acabo de contarte? Durante décadas, cientos de miles de estadounidenses han vivido en México en una zona gris migratoria. Entraban como turistas con permiso de 6 meses. Cuando se vencía, simplemente cruzaban a Estados Unidos, daban la vuelta y volvían a entrar con un permiso nuevo. Le llamaban el Border Run. Las autoridades mexicanas lo sabían, pero hacían la vista gorda. Ya no más. Claudia Sheinbaum ordenó que se aplique la ley mexicana con el mismo rigor que Trump aplica la ley estadounidense, sin excepciones, sin privilegios, sin importar el color del pasaporte. Pero aquí es donde la situación se pone verdaderamente explosiva. La reacción de Washington fue de pánico absoluto. El Departamento de Estado emitió una alerta de viaje para México apenas 4 horas después. Trump explotó en Truth Social llamando a la acción de México una provocación inaceptable y una declaración de guerra migratoria. Amenazó con aranceles del 100%, amenazó con cerrar la frontera completamente. Pero aquí viene algo que nadie en Washington quiere admitir públicamente. México tiene toda la razón legal, absolutamente toda.
Cada país soberano tiene el derecho de controlar quién vive dentro de sus fronteras. Es exactamente el mismo principio que Trump invoca cada vez que deporta a alguien. México simplemente aplicó ese principio de manera recíproca. Le dio a Estados Unidos su propia medicina. Ahora quiero que presten mucha atención, porque lo que voy a contarles revela la hipocresía más profunda y más grotesca de la política migratoria estadounidense. Una hipocresía que nadie en Washington quiere admitir, pero que México acaba de exponer ante el mundo entero. Según datos oficiales del Instituto Nacional de Migración, hay aproximadamente 1.500.000 ciudadanos estadounidenses viviendo en territorio mexicano en este momento. 1.500.000. Es una cifra enorme. De esos, entre 400.000 y 700.000 no tienen absolutamente ningún estatus migratorio legal. Son, técnicamente hablando, inmigrantes ilegales, extranjeros indocumentados, gringos sin visa viviendo ilegalmente en México. Déjame repetir ese número para que quede absolutamente claro. Hasta 700.000 estadounidenses viven ilegalmente en México en este preciso momento. Viven en San Miguel de Allende, esa joya colonial que se ha convertido prácticamente en una colonia estadounidense. Viven en Puerto Vallarta disfrutando de las playas. Viven en Playa del Carmen y la Riviera Maya. Viven en Los Cabos con sus campos de golf y marinas de lujo. Viven en las orillas del lago de Chapala, la comunidad de jubilados estadounidenses más grande fuera de Estados Unidos. Viven en Mérida, en Oaxaca, en Guanajuato. Tienen casas compradas con dólares cuando el peso estaba débil. Tienen negocios de bienes raíces vendiendo propiedades a otros estadounidenses. Tienen restaurantes, bares, tiendas. Tienen cuentas bancarias mexicanas, tarjetas de crédito, números de teléfono locales. Algunos llevan viviendo en México más de 20 años. Algunos ni siquiera hablan español después de décadas en el país porque viven en burbujas de expatriados donde todo funciona en inglés. Y durante décadas absolutamente nadie les dijo nada, nadie les exigió documentos, nadie los deportó, nadie los trató como criminales. Mientras tanto, Trump deporta a trabajadores mexicanos que llevan 20 años pagando impuestos. Separa familias en la frontera, encarcela niños en jaulas y tiene la audacia de llamarse defensor de la ley. La diferencia era simple. México no aplicaba su ley migratoria contra estadounidenses. Era una cortesía diplomática no correspondida, una generosidad que Washington interpretó como debilidad. Claudia Sheinbaum acaba de terminar con esa generosidad. Déjenme explicarles cómo llegamos a este momento histórico. Todo comenzó el 3 de enero de 2026, cuando Trump firmó una orden ejecutiva expandiendo dramáticamente las deportaciones de mexicanos, no solo indocumentados. La orden incluía residentes legales con antecedentes menores, Dreamers, que habían vivido toda su vida en Estados Unidos. En la primera semana de enero, más de 47.000 mexicanos fueron deportados, familias arrancadas de sus hogares, niños preguntando por sus padres, ancianos que no habían estado en México en 40 años siendo dejados en la frontera sin dinero. México protestó diplomáticamente. Sheinbaum llamó a las deportaciones una violación de derechos humanos. Washington ignoró todo. Trump se burló de las protestas en un mitin en Texas. Fue entonces cuando Sheinbaum tomó la decisión. Según fuentes cercanas a la presidenta, la reunión ocurrió el viernes 10 de enero en Palacio Nacional. Estaba programada para durar 1 hora. Duró casi 5. El comisionado del Instituto Nacional de Migración presentó los datos sobre estadounidenses viviendo ilegalmente en México.
700.000 personas sin estatus migratorio válido. Sheinbaum preguntó directamente: ¿tenemos la autoridad legal para deportarlos? La respuesta fue inequívoca. Señora presidenta, la ley migratoria mexicana es clara. Cualquier extranjero que resida sin documentos válidos puede ser deportado. No hay excepción para ninguna nacionalidad. Sheinbaum se quedó en silencio varios minutos. Luego dijo: si Trump quiere aplicar la ley sin excepciones, México va a hacer exactamente lo mismo. Que empiecen las deportaciones. ¿Comprendes las implicaciones históricas? Por primera vez, un presidente mexicano decidió tratar a los estadounidenses exactamente como Estados Unidos trata a los mexicanos, sin privilegios, sin cortesías, sin miedo. Y aquí viene lo que realmente tiene a Washington en pánico absoluto y a Trump sin poder dormir por las noches. México tiene todas las cartas ganadoras en esta confrontación migratoria, absolutamente todas, y los estrategas en el Pentágono y en el Departamento de Estado lo saben perfectamente, aunque jamás lo admitirían públicamente. Carta número 1. La geografía estratégica. México comparte más de 3.000 kilómetros de frontera terrestre con Estados Unidos. Es la frontera más transitada del mundo. Más de 1 millón de personas la cruzan legalmente cada día. Si México decide dificultar sistemáticamente la vida a los estadounidenses que quieren cruzar, puede hacerlo mañana mismo. Filas interminables de 12 horas en los puertos de entrada, inspecciones exhaustivas de cada maleta y cada vehículo, el comercio transfronterizo, que mueve más de 2.000 millones de dólares diarios, se paralizaría en cuestión de días. Las fábricas en Texas cerrarían en semanas. Carta número 2. El comercio bilateral masivo. México es el principal socio comercial de Estados Unidos desde 2023. Más de 800.000 millones de dólares en comercio bilateral cada año. Más que China, más que Canadá, más que la Unión Europea completa combinada. Hay más de 40.000 fábricas estadounidenses que dependen de componentes manufacturados en México. La industria automotriz de Detroit colapsaría en semanas sin las autopartes mexicanas. La industria electrónica de California necesita los cables que se fabrican en la frontera. Carta número 3. La cooperación migratoria crítica. México ha sido durante décadas el muro de contención invisible que evita que millones de centroamericanos, sudamericanos y caribeños lleguen a la frontera estadounidense. Cada año, México detiene y deporta a cientos de miles de migrantes que intentan llegar a Estados Unidos. Ese trabajo sucio lo hace México para beneficio de Washington. Gratis. Si Sheinbaum decidiera simplemente abrir paso y dejar que todos transiten libremente hacia Texas y Arizona, el sistema migratorio estadounidense colapsaría en semanas. Carta número 4. Los jubilados estadounidenses atrapados. Cientos de miles de jubilados estadounidenses viven en México porque sus pensiones simplemente no les alcanzan para vivir dignamente en Estados Unidos. El costo de vida en México es una fracción del costo en Arizona o Florida. San Miguel de Allende tiene más residentes estadounidenses que muchas ciudades pequeñas de Oklahoma. Si México deporta a todos los gringos sin visa válida, el sistema de seguridad social estadounidense tendría que absorber repentinamente a cientos de miles de personas que actualmente no le cuestan absolutamente nada. Personas que votaron por Trump y regresarían furiosas y empobrecidas. Carta número 5. El turismo de 30 millones de visitantes. Más de 30 millones de estadounidenses visitan México cada año. Cancún, Los Cabos, Puerto Vallarta, la Riviera Maya.
Si México impone requisitos de visa estrictos para estadounidenses, como Estados Unidos los impone para mexicanos, ese flujo se reduciría drásticamente. ¿Te das cuenta ahora de por qué Trump está tan absolutamente furioso y sin opciones reales? Cada represalia que pueda tomar, México puede igualarla o superarla. Es el problema de pelear con tu vecino más cercano cuando tu economía depende de mantener esa relación funcionando. Pero aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente dramática. Déjenme llevarlos a 3 escenas que están ocurriendo simultáneamente mientras escuchan esto, porque esto no es solo geopolítica abstracta. Esto afecta a personas reales, familias reales, tal vez incluso a tu familia. Primera escena. Robert, un hombre de 67 años de Arizona, jubilado, viviendo en Ajijic, Jalisco, junto al lago de Chapala. Llegó a México hace 9 años cuando se dio cuenta de que su pensión de $1,400 mensuales no le alcanzaba para vivir en Phoenix. En México vive como rey. Tiene una casa bonita, sirvienta, jardinero. Nunca tramitó visa de residencia porque nadie se lo exigió. El viernes recibió una notificación del Instituto Nacional de Migración. Tiene 30 días para regularizar su situación o será deportado. El problema es que el trámite de visa toma mínimo 90 días. Y ahora hay una fila de miles de estadounidenses tratando de hacer el mismo trámite. Robert no sabe qué va a hacer. Regresar a Estados Unidos significa vivir en un departamento diminuto, sin ayuda doméstica contando cada centavo. Quedarse significa arriesgarse a ser deportado como un criminal. Está completamente aterrorizado. Segunda escena. Una familia en Tucson, Arizona. Los padres son ciudadanos estadounidenses. Sus 3 hijos nacieron en Estados Unidos, pero los abuelos, que habían vivido en Tucson durante 35 años, fueron deportados la semana pasada bajo las nuevas políticas de Trump. Ahora están en Nogales, del lado mexicano, sin dinero, sin trabajo, sin saber qué hacer. Los padres cruzan cada fin de semana para llevarles comida y dinero. Los niños preguntan constantemente cuándo van a volver los abuelos. Nadie tiene una respuesta. La madre ve las noticias sobre México deportando estadounidenses y siente algo que nunca esperó sentir: satisfacción. Ahora saben lo que se siente, le dijo a su esposo. Ahora entienden lo que nos han hecho durante décadas. Tercera escena. Una